Nuestras emociones pueden ser nuestra mayor fortaleza o nuestra peor debilidad. Todo depende de cómo las manejemos. La mayoría de las veces no las manejamos, son ellas quienes nos manejan a nosotros y lo hacen de forma inconsciente. Debemos entender cómo funcionan. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque las emociones nos provocan pensamientos y nos enferma más lo que sentimos y pensamos que lo que comemos. Todas las enfermedades, absolutamente todas, tienen base en nuestras emociones y sentimientos. Bienvenidos al sentido de la vida. Hola amigos, bienvenidos al sentido de la vida. Gracias por permitirme entrar en tu vida para poder tener esta charla entre amigos. Estamos aquí, solo tú y yo, rodeado de esta naturaleza hermosa. Y el propósito que tenemos es intentar reflexionar sobre diferentes temas de la vida. ¿Para qué? Para conocernos, para entender qué es lo que somos. Para conocer un libro, debemos sumergirnos en sus páginas para encontrar la esencia de su mensaje. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Solo el título de nuestra vida o realmente queremos saber quién somos? Y para eso debemos sumergirnos dentro nuestro. Hasta ahora nos habíamos conformado con el título del libro de nuestra vida, pero llegó la hora de sumergirnos en sus páginas. ¿Están preparados? Para conocernos necesitamos observarnos. Para observarnos necesitamos tiempo. Para conseguir tiempo debemos crearlo. ¿Y cómo lo creamos? Lo creamos con nuestra atención. ¿Y a qué es lo que nosotros le ponemos atención? Le ponemos atención a lo que nos interesa. ¿Y para qué precisamos tiempo? Precisamos tiempo para pensar, para estar a solas con nosotros mismos, para cuestionar la realidad que vemos. Mira, es más fácil creer que pensar. Por eso el ser humano no se cuestiona. Simplemente nos dicen que las cosas son así y nosotros ni siquiera las cuestionamos. Porque es más fácil creer que pensar. Porque para pensar precisamos tiempo. El tener tiempo para estar a solas con nosotros mismos, para escuchar el silencio, para estar en contacto, como en este momento, con la naturaleza, es la llave que abre la puerta para poder sumergirnos en nuestro interior. Es la puerta que se abre de nuestra alma. Y ahí, entonces, empezamos a conocer quién somos. En realidad, nos cuesta mucho vernos por dentro, porque ahí comenzamos a observar la realidad que somos. Y eso nos pone incómodos. El silencio molesta. A la mayoría de las personas molesta. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Pero la clave es estar con nosotros mismos. En definitiva, para conocernos
necesitamos tiempo. Y ese tiempo aparecerá siempre que sientamos la necesidad de conocernos. Y la necesidad de conocernos simplemente surge. En realidad no somos nosotros quien buscamos a ella, sino que es ella que nos encuentra a nosotros. Y cuando nos encuentra, simplemente surge una necesidad en nuestro corazón y a partir de ese instante tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tomás contacto contigo mismo y empiezas a conocerte. Cuando nos conocemos, evolucionamos. Los seres humanos creen que se conocen, pero ¿realmente se conocen? ¿Conocemos cómo funcionan nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿Conocemos el alcance que estos tienen en nuestra vida? Y no solo en nuestra vida, sino también en la de los demás. Hoy, amigos, vamos a reflexionar sobre ello, sobre nuestras emociones y sentimientos, con el fin de entender qué son, cómo aparecen y cómo funcionan. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo aparecen, si sabemos cómo funciona, podremos entender y estar atentos a ellos. Y de esa manera podemos evitar cometer errores. En cambio, si no los conocemos, estamos obligados a repetir nuestros mismos errores una y otra vez. Lo primero que quiero decirte, que la gente en general cree que las emociones y los sentimientos son lo mismo, pero en realidad no tiene nada que ver una cosa con otra. Mira, las emociones son reacciones automáticas que se presentan en nuestro cuerpo a partir de eventos que surgen en nuestro exterior. Hay un evento y hay una reacción. Es algo que se hace totalmente automática. Es una reacción del cuerpo. Es una reacción del cuerpo que está en lo más básico de nuestro cerebro, en el sistema límbico, en el sistema que nos ha permitido sobrevivir a la raza humana hasta el día de hoy. Las emociones, cuando aparecen, no necesitan la autorización de nuestro cerebro, simplemente aparecen. Nuestro cerebro no las puede controlar. Hay un evento y hay una emoción que surge de ese evento. Incluso cuando aparecen las emociones, generamos cambios corporales. Hoy la ciencia tiene una cantidad de exámenes que se pueden hacer a las personas para saber a qué emoción está sometida esa persona. Por ejemplo, el miedo nos inyecta adrenalina en el torrente sanguíneo, nos dilata las pupilas y nos genera una cantidad de reacciones más. Nos prepara para huir o para atacar. Y esas transformaciones se hacen a nivel corporal. Por eso, las emociones no las controlamos, surgen a partir de una reacción, a partir de una acción. Nuestro cuerpo genera una reacción, que son las emociones. Las emociones están ligadas a la sobrevivencia del ser humano. Gracias a las emociones hemos subsistido hasta hoy. Las emociones más relevantes son las 6 emociones básicas: la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Estas 6 emociones básicas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona con independencia del contexto en el que se desarrolle. Las emociones es lo único que compartimos con los animales. Es decir, los animales también tienen prácticamente las mismas emociones que nosotros y son los que lo han ayudado a sobrevivir de la misma manera que nos ayudaron a nosotros. Bien, pero ¿en qué somos diferentes a los animales?
La diferencia, amigos, está en que nosotros pensamos. Y no solamente pensamos. Con nuestro desarrollo hemos generado una herramienta muy poderosa que tiene el ser humano, que es el lóbulo frontal, que se encuentra en la corteza cerebral, y que es el que ha permitido toda la imaginación y toda la creatividad que tiene el ser humano. Entonces, ante una emoción que aparece, nosotros generamos un pensamiento que interpreta esa emoción. Y esa es la gran diferencia que existe entre nosotros y los animales. Pongamos un ejemplo. Si hay una gacela pastando en las llanuras de África y en un momento se da cuenta de que tiene un peligro porque hay un león que la quiere comer, el miedo, la emoción del miedo a la gacela le va a inyectar suficiente adrenalina para poder correr e intentar salvar su vida. Si lo logra, si se escapa del depredador, al rato va a seguir pastando y ese evento no va a complicar el futuro de la gacela. Eso no pasa en el hombre. En el hombre, una situación límite, una situación de casi perder la vida, es muy probable que pueda generar una cantidad de problemas psicológicos que de una manera u otra se vean reflejados en el futuro de su vida. ¿Por qué? Porque como la gacela no interpreta la emoción, simplemente actúa, nosotros la interpretamos. Y eso, de una manera u otra, marca la gran diferencia que tenemos con los animales. ¿Y cómo nuestros pensamientos interpretan la emoción? Lo interpretan en función de cómo creo y siento que funciona la vida para mí. ¿Y cómo interpreto y veo la vida? La interpreto a través de mi experiencia de vida, a partir de las enseñanzas, parámetros de conducta, creencias, valores que fuimos sumando a mi forma de ver y sentir la vida. Estas fueron dadas por la casa donde nací, los padres que tuve, el colegio donde estudié, los amigos que tuve, etc. Es decir, el contexto donde me crié. Por eso, ante un evento que se presenta, es muy difícil que dos personas lo vean exactamente igual. Sí pueden tener visiones parecidas, pero nunca van a interpretar esa emoción de la misma manera que lo interpreta el otro. Siempre vamos a tener un matiz con gente que piensa parecido a nosotros. Por ejemplo, podemos ser hinchas del mismo cuadro de fútbol, incluso podemos estar viendo el mismo partido de fútbol, pero a mí me parecerá que el que jugó mejor es Juan y al otro le va a parecer que jugó mejor Pedro. Y al otro le parecerá de que aquí fue FAU y aquí a mí me parecerá que no fue FAU. Es decir, jamás podemos tener la misma interpretación. Aunque tengamos una cantidad de similitudes, siempre habrá matices. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque la forma de vida que cada uno tiene es única. Y en función de tu forma de vida son los valores y creencias que tú tienes. Entonces la interpretación siempre va a ser muy personal. Lo que a ti te parece que puede ser complicado, a mí me puede parecer que es fácil. Un vaso lleno hasta la mitad, yo lo puedo ver como medio lleno o lo puedo ver como medio vacío. La interpretación que yo le dé habrá dependido de mis creencias y de mi forma de vida. La interpretación va a estar dada por el contexto en el cual
me crié. Entonces, yo no puedo evitar que ante eventos aparezcan emociones en mi cuerpo. No depende de mi capacidad mental para poder evitar que aparezcan. Aparecen, simplemente aparecen. Pero sí lo que yo tengo que hacer es estar atento a la interpretación que mis pensamientos le dan a esa emoción. Es decir, yo no tengo dominio de mis emociones, pero sí tengo dominio de mis pensamientos, de la interpretación que mis pensamientos le dan a esa emoción. ¿Y ustedes saben cómo se llama la interpretación de nuestros pensamientos a esa emoción? Se llaman sentimientos. Es decir, que yo puedo manejar mis sentimientos. No puedo manejar las emociones, pero sí puedo manejar mis sentimientos. Es decir, hay una emoción, hay un cambio corporal, hay una mente que interpreta esa emoción por intermedio de los pensamientos, generando una interpretación, una historia. Y en función de esa historia surge un sentimiento. Las emociones surgen y son muy rápidas, no perduran en el tiempo, son como nubes. Si nuestros pensamientos no las capturan, entonces simplemente el viento la va a desvanecer. El problema surge cuando nuestros pensamientos capturan a esa emoción y comienzan a generar una historia al respecto. Porque esa historia se comienza a retroalimentar y empezamos a tener más emociones que nos generan más pensamientos y que nos generan más sentimientos. ¿Me expliqué? Pongamos un ejemplo. Llegué al trabajo y veo la cara de mi jefe. Entonces interpreto, de acuerdo a mis pensamientos, que está enojado conmigo. Pero en realidad mi jefe tiene esa cara porque está mal del estómago. Entonces yo, con mis pensamientos, empecé a lucurar historias de que me está mirando, debe estar malo por tal cosa, se habrá enterado que hice tal cosa, o pensará que yo hice la otra. Entonces ese es el poder que tiene la mente para crearnos una ilusión y robarnos la vida. Es decir, mi jefe no me miró mal, simplemente mira mal. Pero mis pensamientos, mi mente, lo interpretan como que es un tema conmigo. Es normal y sano que transitemos por las emociones. Lo que no es sano es cuando nosotros, cuando nuestros pensamientos, comenzamos a capturar esas emociones y nuestra mente comienza a elucubrar historias que se empiezan a retroalimentar. Amigos, la mayoría de los problemas que existen en la vida son malas interpretaciones de nuestra mente sobre las cosas que acontecen. Y la mayoría de los problemas que nosotros creemos que pueden pasar, generalmente no pasan. No pasan esos problemas, pero nos roban la vida, nos generan malos momentos, nos generan otras emociones que se retroalimentan con otras interpretaciones y la pasamos muy mal. En lugar de ser feliz, muchísimas veces nos torturamos con cosas que jamás van a suceder. Cuando las emociones llegan, tenemos que dejarlas que se manifiesten. No tenemos que interpretarlas. Simplemente no tenemos que interpretarlas. Todo esto, amigos, se conoce como gestión emocional. Hay una cantidad de libros que se han escrito con respecto a este tema y es importante que lo entendamos
y que lo pongamos en práctica más que entenderlo, para evitar una cantidad de situaciones conflictivas en nuestra vida. En la mayoría de nuestras crianzas, a nosotros no nos enseñaron a administrar a las emociones. Por ejemplo, cuando llorábamos, siempre querían cortarnos el llanto, querían consolarnos. ¿Y cómo nos consolaban? Por ejemplo, con un juguete. Nos traían un juguete para tapar esa emoción, no dejarla aflorar esa emoción que nos hacía llorar. Sin embargo, nuestros padres creían que estaban haciendo el bien, pero en definitiva nos estaban truncando esa emoción y nos estaban privando de conocer cómo manejarla. Por eso, cuando nos calmaban con un juguete, nosotros automáticamente dejábamos de llorar. Pero cuando fuimos grandes y nos sentimos mal, vamos al shopping y compramos e intentamos con lo material tratar de tapar ese vacío emocional que nosotros tenemos. No solamente con un juguete, también con algo rico. Te hago algo rico y dejas de llorar. Por eso, amigos, también hay tanta obesidad en el mundo, porque cuando nos sentimos mal, lo que hacemos es comemos. ¿Se dan cuenta el alcance que tiene la crianza en nuestras vidas? Ahora bien, en esto somos víctimas, pero también somos victimarios, porque nosotros también, de la misma manera que nuestros padres creyeron que era lo mejor para nosotros, criamos a nuestros hijos de la misma manera. Pero ahora entendemos que a nuestros hijos es importante enseñarles a administrar las emociones, a administrar las frustraciones. A veces creemos que resolviéndole los problemas que se le presentan en la vida, les estamos haciendo un favor, pero en realidad, lejos de hacerle un favor, estamos complicando su futuro. Las emociones son corporales y los pensamientos y sentimientos son mentales. Hasta hace poco se creía que el pensamiento no tenía influencia sobre el cuerpo, pero en realidad hoy hay una cantidad de conclusiones científicas en las cuales tenemos claro que nuestros pensamientos, es decir, la forma de interpretar, la forma de pensar, incide en mi cuerpo. Y no solamente incide en mi cuerpo. Nuestra manera de gestionar nuestras emociones son capaces de generar cambios en nuestro propio ADN. Hay un examen que hicieron los científicos hace unos años que demuestra claramente esto, en el cual observaron que había dos grupos de ratas madres. Las madres que criaban a sus hijos desde el punto de vista que le daban protección, los lamían, y las otras que los tenían y no le daban ninguna otra atención. Con el tiempo se dieron cuenta de que las crías de las ratas de las buenas madres eran mucho más adaptables al medio ambiente y resistentes al estrés del futuro que las otras crías de las ratas que no recibieron cariño ni amor. Es decir, que de una manera u otra había una situación bien marcada en la diferencia del resultado. Cuando hicieron el ADN de estas dos tipos de rata, se dieron cuenta que si bien era el mismo, había unos genes que en las ratas, que se podría decir que son de madres malas, no se manifestaban. Estaban, pero no se manifestaban. Mientras que en la rata de madre buena sí. Entonces,
hicieron un gran experimento. Tomaron a una cría de una rata mala madre y la pusieron con una buena madre. La buena madre la adoptó, la empezó a lamer, a protegerla. Y al tiempo le hicieron una extracción de ADN a la rata. ¿Y qué creen que pasó? Aquellos genes que no se manifestaban, se comenzaron a manifestar. El resultado de esta prueba, de este examen, es fabuloso, porque lo que está indicando es que el amor es capaz de cambiar a nuestro ADN. Si esto es cierto, entonces, amigos, todo lo que sabemos y todo lo que creemos no sirve de nada. Tendríamos que aprender a desaprender, porque es mucho más fácil aprender que desaprender. Una vez que nosotros incluimos una idea de algo que nos enseñaron, es muy difícil que nosotros la cuestionemos. Y ese es el problema más grande que tenemos, porque no nos animamos a cuestionar la realidad que se nos presenta. Entonces, hay una conclusión que es muy importante. Una exposición larga a una situación de violencia, a una situación de ira, a una situación de dolor, una exposición de nosotros ante esas emociones puede ser la puerta que se abre para cualquier enfermedad. La administración de nuestras emociones es importante para cuidar nuestra salud. Cuando no la gestionamos y dejamos que estados depresivos o de ansiedad nos manejen, esto son la entrada para todo tipo de enfermedad. Es decir, que la mente, por intermedio de los pensamientos, se manifiestan en nuestro cuerpo y provocan cambios. Los sentimientos malos provocan cambios desagradables en nuestro cuerpo, mientras que los sentimientos buenos provocan cambios agradables y además a veces hasta increíbles. Amigos, podríamos decir que nuestros sentimientos y emociones nos matan o nos curan. Así de fácil. Este experimento que estamos hablando también demuestra que la medicina tradicional se ha dedicado a intentar solucionar el efecto. Por ejemplo, un dolor de cabeza es un efecto de una causa emocional que tengo que averiguarla. Pero a la medicina tradicional no le importa la causa que generó ese efecto. Y con una aspirina lo soluciona. Es que en realidad, amigos, no podemos contemplar una parte de nuestro cuerpo sin contemplar a nuestro cuerpo, mente y alma. Todo es un conjunto. Cuerpo, mente y alma. Y así lo que tenemos que tomar el contexto. Seguramente en los próximos años ustedes van a ver que la medicina va a cambiar mucho por esto que estamos hablando. Van a ir más hacia la causa y van a dejar el efecto. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que seríamos capaces, si somos capaces de administrar nuestras emociones, evitaríamos todas las enfermedades que se conocen. Es difícil de entenderlo, pero lamentablemente es así. La gran mayoría de las causas de las enfermedades están dadas por mala administración de nuestras emociones. Por eso tenemos que darle tiempo para entenderlas cómo funcionan, para poder estar atentos y poder evitar los errores que ya repetimos, para poder evitar que se transforme esa exposición
en un problema, en una enfermedad. Miren amigos, nuestras creencias y las historias que crea nuestra mente nos limitan. Por muchos años la Tierra fue plana. Y esto no era por la forma que tenía la Tierra, que siempre fue redonda, sino por las creencias que tenían las personas de aquella época. Cada vez que el ser humano cree saber algo y lo mistifica, el tiempo, el futuro, se encarga de hacerle ver que estaba equivocado. Cuando Newton creó la ley de gravedad, se podía explicar por intermedio de esas fórmulas todos los movimientos de la materia. Pero luego apareció la física cuántica y enloqueció a los científicos. El mismo Einstein murió intentando entender una lógica, porque él decía que Dios no juega a los dados. Si esta agua fuese información y esta fuese tu cabeza, yo no podría colocar información a no ser que tú vacíes la que tienes. Hay una cita de San Agustín que dice: debes de ser vaciado de todo lo que está lleno para que puedas ser llenado de todo lo que estás vacío. Amigos, qué tema, ¿no? La administración de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos. Qué papel importante que tienen en la vida, ¿no? Si habrá que darles el tiempo necesario para poder estar atentos a ellos. Debemos aprender a administrarlos, porque ellos son los que van a generar nuestras alegrías o nuestras tristezas, nuestra salud o nuestra enfermedad. Amigos, gracias por regalarme este hermoso tiempo de vuestra existencia. Como dijo Sócrates, solo puedo hacerte pensar, pero pensar es más difícil que creer, porque pensar necesita tiempo, necesita trabajo de tu parte. Y ese es el trabajo que te propongo, pensar. Desde esta naturaleza hermosa, te mando un enorme abrazo de luz con los mejores deseos de que Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar en una próxima entrega, tú y yo, en otro encuentro de estos tantos lindos encuentros que estamos teniendo con el fin de pensar, reflexionar, para poder evolucionar. Así que, nada, un enorme abrazo de luz desde mi corazón y simplemente nos vemos en la próxima. Chao.